Quería preguntarte primero, antes de meternos un poquito más en la parte específica de la tarea que desempeñás, que me cuentes un poquito, vos en algún momento de tu vida estabas en un lugar que por ahí para mucha gente es, digamos, aspiracional. Eh, Eras famosa, estabas desarrollando una carrera dentro del mundo del espectáculo y de pronto pegás un giro y te metes en un tema que es mucho más arduo en cuanto a que tenés que estudiar, tenés que prepararte, en el que por ahí no está tan visibilizado, al menos por fuera de los foros académicos en los que seguramente te moves. Entonces quería que me contaras un poco qué te impulsó a hacerlo y qué obstáculos tuviste que superar para poder, digamos, hacer toda esa curva de aprendizaje y meterte en un ámbito tan nuevo, ¿no? Bueno, me encanta la pregunta, Cristian. Es un poco amplia la respuesta a esa pregunta porque hay historia detrás de eso y mucha. Yo en primer lugar, la primera carrera que hago yo, en realidad, apenas salgo del secundario, fue abogacía. Llegué a cuarto año de abogacía y antes de finalizar el cuarto año, nosotros estábamos cursando una materia que se llamó criminología. Yo ya de por sí quería ser criminóloga, pero la carrera no existía en Argentina. En realidad no existía en Buenos Aires la carrera de criminología. A lo mejor existía en Entre Ríos, Neuquén, pero yo ya estaba acá, no me iba a ir a ningún otro lado a estudiar, así que era inviable. Y por eso es que había decidido hacer la carrera de abogacía, que tenía después para hacer un posgrado en criminología, y tenía orientación en criminología. Cuando curso criminología en la universidad de cuarto año, se me voló la cabeza y dije, tuve toda una crisis existencial y dije, claramente no es abogacía, es criminología, digo. Bueno, obviamente crisis existencial, dejé la carrera, terminé cuarto año y nunca retomé quinto, dije, se terminó, no. Ahí hablaba con mis viejos y les decía, me quiero cambiar de carrera, me quiero cambiar de carrera. No, que terminá, no, que sí, bueno, la dejé. Pero claro, no existía la carrera de criminología en Buenos Aires en ese momento. Entonces, era bastante difícil. Bueno, yo en ese momento, además de estar trabajando, además de estar estudiando en la universidad, la carrera de abogacía, yo trabajaba en el Congreso de la Nación, era asesora en ese momento, de un senador que fue el senador Mario Daniele, que fue el presidente de la Comisión de la CIDE, de los organismos de fiscalización de inteligencia. Yo fui asesora 3 veces en el Congreso de la Nación, de 2 senadores y de un diputado. Obviamente fui primero asistente de asesor, después fui asesora y después terminé como jefa general de asesores del diputado para el cual trabajaba. Mientras estudiaba en la facultad. Cuando viene esta crisis de cuarto año de abogacía, que no, que me quiero cambiar de carrera, no, que mis viejos no te van con la carrera si te cambias, yo me reúno con mi senador para decirle, mirá, la realidad es que lo que yo ganaba, por ese momento ganaba 600 pesos, no era mucho, realmente no era mucho, tampoco en ese momento era mucho, y tenía facultad privada, la comida del perro, mi familia me ayudaba un poco, pero tampoco es que era mucho, entonces yo dije, ¿y qué pasa? Ahí empiezan a llamarme para trabajar como modelo. Entonces, claro, yo hacía un desfile de 15 minutos y ganaba lo que ganaba en el mes en el Senado. Entonces yo me senté con mi senador y le dije, necesito que me resuelvas esto, le digo, porque era la que menos ganaba, y le digo, yo entiendo que soy estudiante universitario, todavía no me recibí, pero le digo, es muy cara la vida en Buenos Aires, y más en una universidad privada y demás. Y él me dice, yo igual le agradezco siempre el trabajo, ¿no? Pero él me dice, bueno, pero tenés tu familia que te ayuda. Yo ya tenía 22 años, no quería seguir dependiendo económicamente de mis viejos. Entonces le digo, bueno, le digo, pero sí, dame una planta permanente, aumentame el contrato, pues yo en ese momento no estaba en planta permanente. Me dice, no, las plantas están congeladas, no, es imposible. Le digo, porque claro, él me plantea a mí, ¿qué pasó? La secretaria de él, yo había hecho unas fotos
como modelo. Entonces la secretaria de él no tuvo mejor idea que llevar la revista al senador al cual yo había salido y mostrarle cómo, mira, tu asesora está trabajando como modelo y está haciendo una foto para una revista. Y cuando él me lo plantea, le dije, y sí, le digo, si yo en un desfile en 15 minutos y haciendo una foto gano lo que gano acá en un mes. Le digo, te pedí que me des una mano para ver si podemos, en cuanto a reformular una planta permanente o un aumento contractual, me dijiste que no. Entonces le digo, tengo 2 trabajos. Para vivir en Buenos Aires tengo que tener 2 trabajos. Porque está todo lindo con la ayuda de mi viejo, pero tengo 22 años, me quiero valer por mí misma. Situación que yo no se las comento a mis viejos, y el senador me dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, tómate 48 horas y pensá bien qué es lo que querés hacer. Si querés continuar con nosotros, o preferís renunciar y dedicarte a otra cosa. Yo le digo, no, la realidad es que yo no... No te dejaba hacer las 2 cosas. No, me dice, las 2 cosas son inviables. No, a ver, hace 10, a los 22, sí, 22, 15, 20 años atrás, era inviable. Hoy, la realidad, que hasta una candidata a diputado sale mostrando las lolas en una revista para su campaña. Digo, las cosas cambiaron. Yo hoy tranquilamente podría hacer quizás las 2 cosas, pero en ese momento no. Bueno, entonces me dice que no era viable. Le dije, yo claramente no quiero renunciar, pero le digo, no me dejas camino, le digo, porque, bueno, 48 horas más tarde, presento mi renuncia. Entonces ahí es cuando yo, con esa furia de mi viejo no me quieren pagar la carrera para que yo me cambie, no, quiero ser criminóloga no abogada, en el trabajo no me quieren dar una planta permanente y una compañía llegó una revista mía, con esa crisis existencial, a mí me venían llamando de distintos lugares para trabajar como modelo, para hacer fotos, y digo, estoy libre ahora, podemos. Y ahí es cuando yo incursiono en lo que es primero el mundo del espectáculo, primero trabajo como modelo, después ya directamente, en muy poco tiempo duré como modelo, porque la verdad no tenía no tenía paciencia para trabajar como modelo. Las modelos son muy manuables y tienen que tener mucha paciencia para tanto manoseo en el trabajo de ellas, y yo no tenía esa característica. Y enseguida comencé a estudiar teatro con Carlos Evaristo, y ahí es donde me conecto con un productor de espectáculos, con Brunelli, y Brunelli enseguida me toma para su agencia, y empiezo a trabajar como actriz de comedia, haciendo teatro, televisión. Y ahí comenzó todo lo que fue la vida después en el espectáculo, que fueron unos 10, un poquito más de años. Pero así fue que se dio. Nada, una etapa que fue la verdad que hermosa, sumamente distinta, muy divertida, muy descontracturada. Yo al principio cuando entré dije, ay, están todos locos acá, ¿viste? Era un humor, era completamente distinto los mundos. Y fue buenísimo lo que experimenté y lo que aprendí, porque la pasé muy bien. Tuve la suerte de trabajar con Emilio Dizzi, con Fernando Lupis, con Adriana Salgueiro, Diego Pérez, Carna, el Tano Rani, digo, trabajé con figuras del teatro y del palo de la comedia, que fue increíble la experiencia, y como todo, bueno, después se mezcló un poco lo que fue lo mediático. Entonces, para mí, después romper con eso, yo paralelamente estaba estudiando, ya se empieza a iniciar con criminología y criminalística acá en Buenos Aires, y yo no lo dudé. Mi marido me decía, siempre me preguntaba, ¿no? Y yo le dije, mira, yo no tengo duda, que si se abre la carrera acá... Ni aún en el momento en el que veías que ya estaba creciendo tu carrera como actriz, nunca dejaste de lado el objetivo de, en cuanto pudieras, estudiar criminología. O sea, esa vocación o pasión la tenías ahí latente siempre. Tanto que terminaste inclinándote para ahí y dejando todo ese otro mundo que me estás contando, que era un mundo que pasaste muchas cosas buenas, digamos. Sí, vos sabés que cuando incluso mi marido me conoció por primera vez y entró a mi casa,
claro, yo tenía mi biblioteca enorme con todos mis libros de tomo 1, tomo 2, Zaffaroni, Derecho Civil, Derecho Procesal. Entonces, claro, no entendía nada, ¿viste? Dije, bueno, porque vos me conociste en una etapa de mi vida dentro del espectáculo, yo tengo otro pasado también, antes de eso. Y le digo, no, pero la realidad es que a mí me gustó mucho la criminología. Y no tengo ninguna duda que si el día de mañana se abre la carrera en Buenos Aires, yo dejo todo, porque esa es mi verdadera vocación y pasión. Esto que hago también me encanta, también me gusta, forma parte de mí, pero yo estoy segura que dejaría todo. Bueno, el tiempo pasó, al principio empezaron las diplomaturas a aparecer en criminología y criminalística, después aparece una universidad privada con criminología, pero la realidad es que justo abre la carrera cuando mi papá fallece, en el 2019, era extremadamente cara, era inviable, pero aparte había fallecido mi papá y no tenía la cabeza para otra cosa. Y después surge la Universidad Nacional. Entonces, es un hito histórico que por primera vez en Buenos Aires, en realidad en provincia de Buenos Aires, porque está en San Isidro, hoy se abre y hoy está la carrera de Criminología y Criminalística, la licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, para aquellos que la quieren hacer. Y pasó tanto tiempo, pasó tanta agua bajo el puente, entonces, y es gratuita, nacional y pública. Entonces, es sumamente importante, es un hecho histórico. Entonces, yo la verdad que no empecé primero a estudiar criminología con los estudios que había, criminalística con los estudios que había, y así fue como arranqué, hasta después, bueno, la licenciatura. Y sí, mucha gente cuando me ve, que charlamos, me pregunta, la primera pregunta que me hacen es, ¿pero y cómo fue que no tenía duda? La vida es tan corta para no hacer lo que uno quiere hacer, que yo no tenía duda que si esto se daba en Buenos Aires yo dejaba todo. Y también, Cristian, por una cuestión familiar y personal. Entonces, para mí el quiebre no fue difícil, porque yo ya venía e hice lo mismo a la inversa. Terminé igual los últimos 7 años trabajando en el espectáculo, fue puramente en noticieros. Ya a lo último yo sabía que tenía muchísimas ganas de incursionar en lo que era la información. Empecé primero como panelista, después como panelista empecé en noticieros. El primer noticiero que me tocó hacer fue con Mauro Viale, después con Martín Lieberman, y los últimos 7 años en los medios de comunicación fue dando noticias, y eso fue lo que a mí me gustaba mucho. Pero la realidad es que también te tengo que ser honesta y que la criminología también tiene mucho que ver, y porque hay una cuestión consciente e inconsciente. Todo lo que te conté es consciente. La cuestión inconsciente tiene que ver con una historia familiar que me acompaña detrás, que es, yo soy hija de una mujer en la cual sufrió agresión sexual intrafamiliar. A mi mamá, el padrastro, la segunda pareja de mi abuela, el padrastro, la viola desde los 5 años de edad hasta los 13 años de edad. Y después se replicó incluso entre hermanos. Yo esta situación me la entero a los ya 15 años míos, cuando a mí me sucede alguna situación, me sucedió alguna situación leve, mucho más leve claramente que lo que vivió mi madre con el padre de una amiga del colegio, que yo se lo comento a mi mamá, y ahí es que mi mamá, un poco para generar empatía, ella quiso compartir conmigo esta historia que hasta ese momento yo no sabía nada, en función de... ¿Qué edad tenías cuando te lo contó tu mamá? Y yo tendría 15 años, porque la situación que yo viví fue a los 8, y no me animé a decir nada, ni me animé a hablar, y hasta los 15 años que decidí contárselo, y ella, para generar un poco de empatía con esta situación que yo había relatado, decidió ella contarme su historia. Y bueno, entonces, y para mí fue algo muy fuerte, ¿no? Porque la verdad es que ahí empezó en mí esta cosa de, por un lado,
cuánto más amorosa hubiera sido mi madre si no hubieras pasado todo lo que pasó. Porque en virtud de haber sido y de ser una víctima de violación intrafamiliar, no una persona que compartía sangre, porque era su padrastro, no tenía relación directa de sangre, su vida se modificó por completo, su personalidad se modificó por completo, la relación con sus vínculos se modificó, e incluso la relación con sus vínculos familiares y con sus propios hijos. Entonces digo, ¿cuán distinta hubiera sido mi relación familiar con mi mamá y cuánto más amorosa hubiera sido mi mamá si no le hubieran arruinado su infancia? Porque claramente lo que sucede no queda en la víctima principal, sino que se traslada a las generaciones que vienen, se trasladan a los hijos, a los nietos, porque ya no son quienes eran o quienes podrían haber sido. Entonces, esa situación llevó a mi mamá a ser una persona sumamente extremadamente dura, y con una dureza tal que yo sufría mucho. Entonces, mi mamá hizo lo que pudo con lo que le tocó transitar en la vida, y siempre, y ella por supuesto me pidió perdón y me dijo que la verdad que no era su intención lastimarme como lo hizo muchas veces, pero que ella no se ha dado cuenta. Yo por supuesto la perdoné, la disculpé, mi madre está viva hoy, ¿no? Pero digo, hizo lo que pudo con lo que le dio la vida. Y ella, lo que le sucedió lo confesó recién a los 40 años, ¿no? Situación que genera un quiebre muy grande en toda mi familia. Hoy toda mi familia está fragmentada producto de esa situación que no solo le tocó vivir a mi madre. Cada uno de sus hermanos, que son 5, viven cada uno en una provincia distinta, literal. Y fue muy duro para mí ser hija de una víctima de violación por todo lo que sucedió después en sus formas, en sus maneras, fue durísimo. Y eso a mí me llevó a pensar también el hecho, esto que te decía, por un lado, cuán distinto hubiera sido mi madre y cuánto más amoroso hubiera sido si no le hubiera sucedido lo que le pasó. Entonces empecé a pensar, porque claro, cuando existen las agresiones sexuales y no se detectan, no se hablan o no están con un tratamiento adecuado para llevar adelante la situación, es muy difícil. Entonces yo decía, a mí no me alcanza, yo siento que ya las penas privativas de libertad a mí ya no me alcanzan, esto está perfecto del 8 al 25 años, sí, pero sabemos que las condenas tienen salidas transitorias, sabemos que a veces la pena perpetua no es efectiva. Entonces a mí eso me llevó a pensar, yo necesito ir al momento anterior a que se cometa el hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Más allá de la mera letra fría de la ley. Y eso es un poco todo lo que, por eso te digo, era como una respuesta larga y amplia en virtud de mucha historia alrededor. Y como mamá, porque a vos me contás que también te tocó vivir un episodio menor y también fuiste hija de una mamá que por ahí, por todo lo que le pasó, no te pudo dar por ahí el afecto o situaciones que vos para ahí necesitabas. ¿Cómo lo manejaste para que vos como mamá pudieras no repetir ese esquema o sea, vos con tu hija? Bueno, en primer lugar porque siempre supe que yo me quería convertir en la madre que hubiera necesitado que sean conmigo. Fueron padres presentes, tuve a mis padres presentes, quiero decir, al menos con el segundo matrimonio de mi mamá, porque mi mamá se casó a los 18 años, después se divorció de mi padre biológico, que incluso creo que tengo una charla pendiente con mi padre biológico para poder intentar acercarnos nuevamente. Pero ese rol hasta acá lo había cubierto el segundo matrimonio de mi mamá, mi padrastro. Y yo traté, primero, mi profesión me ayudó mucho a mí a poder detectar cuáles eran los problemas y los conflictos y las situaciones por las que había vivido mi mamá.
a poder detectarlos, a poder entenderlos, porque dentro de la criminología nosotros también estudiamos, y criminalística, estudiamos muchísimo lo que es, sin usurpar otras profesiones, pero tenemos que aprender de psicología, vemos psiquiatría, vemos análisis del comportamiento, de la conducta humana. Entonces pude detectar y entender lo que le había pasado a ella. También hubo un momento en el que hice terapia por otras cuestiones, y por supuesto el tema se abordó. Y no hice mucha terapia, hice 2 años. La realidad es que me hubiera encantado seguir haciendo, pero la psicóloga un día me dijo, mira, Vane, la realidad es que no tenés por qué seguir estando acá. Yo ya tengo que pasarlo a la obra social, y honestamente te digo, yo te tengo que dejar ir porque no hay motivo para que sigas viniendo. Yo la verdad que estaba, viste, como me gustaba. Así que me dijo, no, te tengo que dejar ir a los 2 años. Bueno, y traté, viste que uno no tiene un manual de cómo ser el mejor papá. Hacemos lo mejor que podemos. Pero traté y trato todos los días de convertirme en la madre que yo hubiera necesitado que sean conmigo. Ya te digo, fue una madre muy presente, no me faltó nada a nivel económico, tuve una casa, tuve estudio, tuve ropa, pero faltaron muchas otras cosas a nivel emocional. Y hubo demasiado también feo a nivel emocional. Entonces, trato eso justamente, yo sé que mi hija tiene otra clase de mamá, sé que yo también me puedo equivocar, puedo tener mis equivocaciones propias, pero ya van a ser mías y propias, no adquiridas, no arrastradas. Entonces, para mí eso es fundamental, ¿no? La confianza es un puente que se construye con los hijos. Si no lo construís, no hay. Así que trato eso, ¿viste, de Cristian? Perfecto. Bueno, vayamos ahora un poco más a la parte específica, digamos, saliendo un poco de tu caso particular, aunque usándolo, si querés, como un ejemplo. ¿Qué es lo que habría que trabajar sobre esas instancias previas? ¿Qué es lo que en todo lo que aprendiste podés decir para cómo se pueden manejar esas situaciones? Bueno, yo en sí me especializo en lo que tiene que ver hoy con trabajo en el campo de la criminología, menos en el campo de la criminalística, pero también, pero hago criminología aplicada a lo que es el cibercrimen o los delitos asistidos tecnológicamente, como bien se les llama hoy. Hoy es distinto, opera distinto cómo son las agresiones sexuales en el plano presencial a cómo operan y se desenvuelven dentro de lo que es el campo de la digitalidad, y que después pueden pasar o no a esta instancia o fase física presencial, como le llamo yo. Es distinto. Lo principal que tenemos que saber cuando se involucra la tecnología te voy a dar un caso gráfico. Yo hoy termino de entregar lo que sería mi tercer libro, en una nueva investigación de campo que hice para el Observatorio del Cibercrimen. Y yo te voy a graficar algo que a mí me quedó muy latente, que en uno de los casos que analicé en esta investigación de campo me encontré con una familia, al momento de hacer un estudio victimológico, en el que la hija terminó asesinada por un groomer depredador. Y el asesino entró por el chat, el asesino del chat. Entonces, esta familia tenía hasta rejas en las ventanas, para que te des una idea del cuidado que tenían. Hasta rejas puestas en la ventana. Hoy con esta clase de pederastas y con esta clase de asesinos que los encontrás dentro de las redes sociales, dentro de internet, no te sirve ni siquiera que tengas rejas en las ventanas, porque no entran por ahí, te entran por el celular, ingresan por el celular. Entonces, Las plataformas, digamos, pueden entrar por redes sociales, pueden entrar por juegos, o sea, por cualquier chat que logren meterse, ¿no? Con perfiles falsos. ¿Cuáles son las vías de entrada más habituales? sí, cuando decimos internet,
hablamos de todo el mundo de Internet, hablamos de absolutamente todas las redes que puedan utilizar los chicos, desde Instagram, TikTok, todas. Por mensajes de texto, por un llamado, hablamos de lo que antiguamente se llamaba medios telemáticos, todo, desde un mensaje de texto, una transmisión en WhatsApp, redes Facebook, Messenger de Facebook, teléfono, texto, lo que sea. Todo lo que tenga que ver con la tecnología, juegos en red, todos los juegos en red, Fortnite, el que se te ocurra, están presentes. Porque claramente, sin duda, la tecnología ayudó muchísimo al avance de la humanidad, pero juntamente ese avance, nuevas formas de criminalidad fueron surgiendo. Y esto muta segundo a segundo. Entonces, hay que Son aprender. subestimadas a veces, incluso por la ley, porque a veces vos me mencionabas las agresiones presenciales y las agresiones que son online, y por ahí desde un prejuicio, por ahí la agresión online puede uno pensar que es más leve porque no tiene el componente de la agresión física presencial. Cuando después uno hace una denuncia, ¿suele pasar que se subestiman esas denuncias? Bueno, yo creo que depende quién te toque, ¿no? Tanto en sede judicial como en comisaría, porque tenés una fiscal, por ejemplo, como la fiscal Daniela Dupuy, que es excelente en su trabajo, más allá de que yo trabaje con ella, sé cómo trabajan, antes de que yo ya trabajara con ella, jamás te desestimaría una denuncia, ni ella ni su equipo. Ahora, por ejemplo, llegás a una comisaría en un lugar, no sé, del interior del país o de provincia de Buenos Aires, en el que no están capacitados, sea fiscalía o sea comisaría, y yo te voy a decir, he analizado muchísimos casos en el que las hijas desaparecen porque las captan a través de las redes sociales y van a la comisaría a denunciar o a fiscalía a denunciar. Y lo primero que le dicen, se fue con un noviecito. Frases que carecen de justicia, frases que no están ajustadas, digo, a un protocolo, deberían ajustarse a un protocolo en una cuestión de averiguación de paraderos, porque revictimizan a la familia, revictimizan a la víctima, y la verdad es que lo único que hacen es perder tiempo en vez de estar buscando a la víctima. Entonces, sí, hay muchos casos en los que se subestiman las denuncias aún. ¿Por qué? Pero por desconocimiento, Gris, porque no conocen todavía cómo opera el grooming como un método de captación, ya sea para las agresiones sexuales dentro de lo que es Internet, como cuando se cruza con el mundo presencial. Porque, por ejemplo, te voy a dar dos casos. Uno, viste con esto de que dicen, bueno, pero la agresión sexual a través de las redes no es tanto como el físico. Mira esto. Me tocó analizar un caso en el que Córdoba, un pederasta digital, al que yo denominé pederasta digital, cuál es el nombre de mi libro que va a estar en la feria del libro, se contacta primero a través de las redes sociales con una nena de 10 años. Le pide fotos, le pide videos, la amenaza, la manipula. Bien, no conforme con eso, después le solicita que involucre al hermano de 7 años y al de 5 años. Y con instrucciones precisas y minuciosas, le dice lo que le tiene que hacer ella a sus hermanos y sus hermanos a ella, a nivel sexual te hablo. ¿Y cómo después quedó caratulada la causa? Como abuso sexual con acceso carnal a través de medios telemáticos. ¿Por qué? Porque el agresor sexual, el groomer, el pederasta digital en este caso, guió con instrucciones, como te decía, puntuales, la agresión sexual que tenía que suceder y el acto sexual que tenía que suceder entre los hermanos. Eso a mí, y yo calculo que a vos y a nadie le va a parecer leve, pero todavía no se sabe y no se conoce que esto está pasando. Y entonces esto ya es una agresión sexual con acceso carnal entre los hermanos, porque hubo uno que le estuvo bajo amenazas claramente, ¿no es cierto? Increíble cómo logran esa manipulación, ¿no? Es Exacto. perverso y tremendo.
Y porque son Y, chicos, Cristian. claro, ¿y qué pueden hacer los padres para ejercer cierto control a esa edad adolescente donde los hijos empiezan a manejar sus redes sociales y excluyen a los padres de ese control porque los excluyen por razones obvias de la adolescencia en las que tratan de ir despegando de los padres y es como así como cierran la puerta de la habitación, empiezan a cerrar también cualquier intento de los padres de mirar lo que hacen y lo que manejan en redes? ¿Cómo pueden acercarse los padres para tratar de, sin ser invasivos, poder estar atentos a que no pasen situaciones como estas? En primer lugar, sintiendo que no son invasivos. Porque no somos invasivos, ¿sabes por qué? Porque los que son invasivos son ellos. Son los agresores sexuales, son los abusadores, los pederastas, los groomers. Ellos son los invasivos. Nosotros lo único que hacemos es cuidar y velar por los derechos de los chicos, a que naveguen libremente en Internet sin que sean sometidos y violentados en sus derechos y en sus cuerpos y en sus vidas. Entonces, esto es lo que primero tenemos que tratar de romper con este mito de que nosotros nos sentimos invadidos y como que pedimos permiso. No, no, si es nuestra obligación y está sentado en los derechos de los niños. Nosotros los adultos somos los responsables. Y no solo somos responsables en forma presencial, somos responsables por aquellos contactos que puedan generar en forma digital. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, alguna de las cosas que también estuve observando es que hay una muy buena utilización de la supervisión parental, de este cuidado, de esta previsión de padres a hijos con lo presencial. Esto de no hables con extraños, no aceptes bebidas de extraños, no aceptes caramelos de extraños, a tal hora te quiero en casa, cuando estás en casa atende el teléfono fijo para ver si llegaste, pero se olvidan de la instancia digital. No hay una supervisión en la instancia digital. No Creen que sabemos. porque están en la habitación, creen que porque están en la habitación de su casa están a resguardo y por ahí están en un peligro tan grande como en cualquier otra situación, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo que nosotros utilizamos muchos en los congresos, que es porque les decimos que los chicos cierren la puerta del dormitorio, que la computadora o el celular estén en el dormitorio, significa y es el equivalente a tenerlos en un estadio de fútbol solos, repleto de adultos que los están viendo y mirando. Esto es lo que sucede cuando nos cierran la puerta. Entonces, primero, las computadoras y los teléfonos celulares o las laptops tienen que estar en lugares en el que todos podamos estar presentes de con quién se está hablando, con quién no, porque justamente lo que buscan ellos es generar que vean a la familia como el enemigo, para ir cortando el vínculo, para ir sacándolos, que se corte esa confianza que pueda existir. Y en segundo lugar, esta cosa, en tercer lugar, tratar de hacer algo más dentro de la rutina, ¿no? Conversar de cómo te fue en internet hoy, qué contactos nuevos hiciste, qué vínculos nuevos hiciste, porque, por ejemplo, hay una relación directa entre el bullying y el grooming. Notamos que aquellas víctimas de bullying, más en las instituciones educativas, sufren tanto el bullying en instancia presencial, no hablamos de ciberbullying, sino de bullying en sí, que después se encierran a querer generar relaciones a través de vínculos digitales, pensando que a lo mejor no van a ser agresivos. Entonces siempre tenemos que conocer qué aplicaciones usan, si tienen contactos nuevos, quiénes son esos contactos nuevos, ¿estamos seguros que son todos chicos de su edad? Y también así tener cuidado con los chicos también de su edad. Porque, por ejemplo, una de las técnicas que utilizan los groomers hoy es pasearlos por todas las redes sociales. O sea, te ingresan por una aplicación Minecraft. Se pronuncia, ¿no? Minecraft. Bueno, te ingresan por ese juego. Después ya le van a pedir el número de WhatsApp al chico. Entonces ya lo sacan del juego, obtienen su número de celular, y del celular lo llevan a Facebook, lo llevan a Instagram para desdoblar las conversaciones y que vos como papá o yo como mamá veamos el teléfono y no comprendamos el hilo conductor de la conversación.
dividen las conversaciones, ¿entendés? Entonces, es fundamental que nosotros apliquemos eso que como nosotros, como crianza analógica que tuvimos, hoy apliquemos esos conceptos a la tecnología. Ya no sirve que tengas rejas en la puerta. Ya no sirve que te hagan una llamada al fijo. Porque hoy ingresan por la tecnología, entonces tenés que tener un cuidado de eso. Sí. ¿Y qué tienen que hacer, o qué tendría que hacer un padre o una madre si descubre algo, o si tiene la sospecha, cómo tiene que actuar? En primer lugar, hacer captura de absolutamente todas las conversaciones. No sé, descubrimos que hay una conversación de índole sexual en Instagram. Bien, automáticamente hacer captura, empezar a rastrear todas las otras aplicaciones, generas captura, guardás, eso es evidencia digital pura. Y con eso, al menos acá en Cava, te vas a la Fiscalía de la doctora Dupuy, haces la denuncia en sede de Fiscalía, o en alguna comisaría, también es fundamental. Y no escrachar viste que los chicos utilizan la palabra escrachar, no escrachar al groomer. ¿Viste? En esto que, por ejemplo, Marta Ford, hoy que ya es mayor de edad, en su momento tuvo muchas situaciones de grooming antes de ser mayor de edad y Marta los exponía. Bueno, es algo que justamente no hay que hacer. Porque ella le toma... ¿Por qué Primero, primero porque les toma un segundo abrirse otra red social si esas se la cierran. Y principal, porque vos te pensás que la única red social que tienen, no tienen una sola cuenta de Instagram, tienen 5, no tienen una de Facebook, tienen 10. Probablemente estés escrachando un perfil falso, así que tampoco tendría mucho sentido, ¿no? O sea, O no, porque a veces se presentan con los perfiles verdaderos. A veces no son hackers ni especialistas en inteligencia artificial, no. Son personas que más bien tienen una torpe utilización de la tecnología, pero hacen el daño suficiente. Hacen el daño suficiente. ¿se puede establecer un perfil? Suelen ser hombres de determinada edad, o sea, un perfil psicológico deben tener también en cuanto a su condición de manipuladores y que deben manejar bien la parte de buscar encantar y después empezar a amenazar y seguir avanzando a través de ese tipo de amedrentamientos. Pero ¿hay algún perfil que esté trazado? Sí, bueno, ese fue mi trabajo de campo justamente, de los últimos trabajos que vengo haciendo. Todo comenzó, digamos, en un estudio en la facultad, viste que el prólogo de mi libro lo hizo el doctor Torre. Bueno, como alumna del doctor Torre, mi trabajo final versó sobre el perfil criminal del groomer, no psicológico, porque psicológicos se dedican los psicólogos y los psiquiatras forenses. Nosotros como especialistas en criminología hacemos lo que es análisis de la conducta, o sea, lo conductual. Entonces, Europa estaba bastante avanzada en ese tema, pero en Argentina había muy poco. Se venía trabajando, algunos colegas venían trabajando, psicólogos, psiquiatras, venían trabajando sobre lo que era el perfil del groomer, pero a nivel general. Había algo muy general, un concepto muy general de es un hombre que acosa sexualmente a niños, niñas y adolescentes a través de redes sociales. Eso era todo lo que existía. Y se decía que querían tener una amistad para después citarlos en una instancia física y abusarlos. Esto era todo lo que había, no había más que eso en Argentina. Y ahí es donde yo decidí profundizar. Me pareció que era un buen punto inicial para comenzar, pero que era necesario profundizar. Cuando empiezo a trabajarlo, empiezo a ver, Cristian, que no había un solo perfil, que había más de un perfil de esto que estaba descrito, que no todos
querían pasar a instancia física para abusar, algunos querían pasar a instancia física para matar, para cometer un femicidio, algunos no pasaban a instancia física y cometían la agresión sexual solo en instancia digital sin jamás conocer a la víctima en persona. Entonces, los chicos estaban siendo agredidos sexualmente sin la necesidad de ser tocados físicamente ya. Entonces empecé a trabajar sobre esto. Llegué a la conclusión en la que encontré unos 6, 7 perfiles, distintos entre los 7, y a trabajarlos fuertemente. Hoy te puedo decir que sí, que hay entre 6 y 7 perfiles de groomers en general. El pederasta digital es otro tipo. El pederasta digital es el tipo, por ejemplo, que el groomer, que va a cometer la agresión sexual a través de las redes sociales, como lo hablamos, a chicos, a chicas, pero que jamás va a conocer a la víctima en persona. Puede tener manipulada a una víctima durante años o meses. Por ejemplo, el caso de una chica que desde los 10 a los 17 años fue agredida sexualmente a través de un pederasta digital y nunca conoció a la víctima en persona. Y le pidió fotos, y le pidió videos, y le dijo cómo se tenía que masturbar, y esas fotos terminaron en redes pedófilas, después de pederastas. Pero sobre todas las cosas hay que decir que aparte son pederastas. No son pedófilos, son pederastas. Explica la diferencia, por favor. La diferencia está dada fundamentalmente porque el pedófilo es aquel que tiene el deseo sexual o la fantasía sexual con niños, niñas y adolescentes, pero no traspasa jamás la barrera de la fantasía. No va a pedir una foto a un niño, ni va a agredir sexualmente a un niño. Tiene los pensamientos, pero queda solo en la instancia de la fantasía. Ahora el pederasta tiene esos mismos deseos, esas mismas fantasías, pero llega a la agresión sexual, ya sea a través de las redes sociales o físicamente. Esa es la diferencia fundamental. En ese caso, se puede decir que ambos son perversos, pero el pederasta además es un delincuente. O sea, el pedófilo, no sé si el pedófilo, por ejemplo, solo mirara fotos, pero nunca establece ninguna comunicación con nadie. ¿Eso sería una perversión, pero no un delito? Bueno. O sea, es indignante desde el punto de vista moral, pero digo... Sí. Bueno, ahí... O si alguien le descubre la computadora y le descubre que tiene fotos, podría recibir algún tipo de pena. Sí, claro. Bueno, pero ahí en esa pregunta también vas a tener distintas respuestas porque son distintos autores los que te van a decir según su librito lo que les parece a cada uno y según su postura también. Mi postura desde el punto de la criminología y también desde la victimología, yo te voy a decir que el pederasta siempre es un delincuente. No hablamos de personas enfermas. En la gran mayoría de los casos, no encontramos enajenados, alienados, que no saben qué es lo que están haciendo. No. Saben perfectamente lo que... Socialmente, totalmente adaptados socialmente, digamos, en otros órdenes, digamos. Podría. Pero saben lo que hacen. Son actos completamente dirigidos, sistemáticos, a lesionar los derechos de los chicos y de las chicas. Saben lo que hacen, o sea, en otras palabras, son imputables. Saben lo que hacen. Conocen la diferencia entre el bien y el mal y la conducta antijurídica y culpable que están cometiendo. No es que no, no son enfermos. Porque viste que muchos dicen, no, es un loco, es un enfermo. No, ni enfermos, ni locos, ni animales. Son criminales. Bueno, es un poco el debate que se armó al lado de una frase que obviamente debe ser muy discutible de la ministra Gómez Alcorta cuando dijo que no eran monstruos, sino que eran personas socialmente adaptadas, entonces todo se confunde, porque cuando uno piensa en la parte del acto que cometen, obviamente es monstruoso, pero lo que no quiere decir que después no puedan ser personas que trabajan como, no sé, abogado, periodista o cualquier profesión normalmente, tengan su familia y ejerzan esa monstruosidad como un aspecto particular en este caso. No sé si se entiende lo que plantea. Sí, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, yo te voy a decir, a ver, cuando utilizamos el concepto de monstruo, si yo lo catalogo como un monstruo, y yo lo estoy colocando en una categoría de ficticio, de fantasía, porque los monstruos no existen.
Y si yo lo coloco en una categoría de ficticio, como algo que no existe, le voy a sacar la responsabilidad por aquello que cometió, porque entonces no existe. Y de ninguna manera podemos sacarle la responsabilidad y la responsabilidad penal por aquel acto que comete. Entonces, eso es un mito que hay que romper también, porque antiguamente se pensaba, no, son monstruos, son locos, son enfermos, no, son criminales, saben lo que hacen, y lo hacen a sabiendas que después puede tener una acción antijurídica culpable con una pena, no les interesa. Ahora, vos me preguntás, bueno, pero si ven una foto y no contactan a un niño, primero, yo te digo, ¿qué es una foto de un chico desnudo o desnuda? ¿Sabes qué es? Es la evidencia digital de un delito que se cometió en algún momento. Porque hubo un chico que se violentó. Porque eso te está reflejando que fue agredido sexualmente, obligado a sacarse una foto a través de una instrucción que le dio un mayor, que le dio otro de su edad. Pero hay una agresión sexual al momento de tener una foto de un chico o una chica desnuda. En el caso del médico del Garrahan, el ex médico del Garrahan, ruso, el caso ruso, se encontraron decenas de fotografías de chicos y chicas desnudos, de lo que se llama el MASI, el material de agresión sexual contra las infancias, en su computadora y de sus pacientes. Para llegar a la foto, hubo otra persona que se la sacó. Sí, claro. Bueno, pero ahí está el caso de lo que mencionábamos recién, cuando hablamos del tema, obviamente la palabra, por ahí no es la palabra monstruo, porque por ahí uno se imagina que una persona capaz de cometer un delito tan aberrante es una persona que está totalmente, o sea, o enajenada, o que todo el tiempo es esa persona perversa. Y acá estaba escondido detrás de una persona que seguramente como médico o como pediatra se mostraba en un perfil muy diferente al de ese monstruo que uno se imagina. Eso es, digamos, un poco decirlo en el sentido de que el perverso puede estar agazapado detrás de cualquier perfil de alguien que parezca una persona común y corriente. Lo que pasa es que hay que bajarlo al llano, porque cualquier persona puede ser un agresor sexual. Y es más, utilizan las profesiones que tienen contactos con los chicos para estar cerca de sus víctimas y para que les sea más fácil poder cometer el delito y tener una mayor cantidad de víctimas a la vez. O sea, vos fíjate dos cosas, poder cometer el delito y tener una mayor cantidad de víctimas. ¿Por qué? Porque necesita cada vez más material, cada vez más fotos y más videos para después, no sé, o comercializar o para uso propio. Pero quiero decir, no es un mito que utilizan las profesiones donde haya chicos y chicas, niños y niñas. No es esta cosa de, es casualidad. No es casual. Lo hacen adrede para estar cerca de las víctimas. Cualquier persona puede ser un agresor sexual, no porque sea un profesional, un médico como el caso del Garrahan, o un policía, cualquier persona. Estos son delitos que no conocen de profesiones. No conocen de profesiones. Está el caso, me tocó también ver, de un policía de la ciudad de Buenos Aires que se hizo pasar por un adolescente, contactó a una chica de 13 años, viajó hasta el Chaco, la agredió sexualmente y la mató. Ese es el groomer depredador. Ese es el asesino del chat, ¿no? Siempre, me imagino que muy mayoritariamente deben ser hombres. ¿Son solamente hombres o hay casos de mujeres también? Sí, hay casos de mujeres también. Por supuesto, y lo tengo que decir, el groomer puede ser tanto hombre como mujer. Cuando hablamos de agresores o agresoras sexuales, siempre la maldad no tiene género, Cris. No tiene género. Pero sí te tengo que decir que agresoras sexuales hay en menor cantidad. Hablamos a lo mejor de un 12% en comparación con los hombres. Siempre las vas a encontrar más en calidad de cómplice y, por ejemplo, con el groomer cazador, que es el que capta a las víctimas para meterlas en redes de trata, por ejemplo, porque siempre necesitan mujeres
en esos nexos que hacen, hoy por hoy la trata está íntimamente relacionada con el grooming, porque las están captando a través de las redes sociales. El 50% de víctimas de Centroamérica, de víctimas de trata captadas en Centroamérica, fue a través de las redes sociales. Las captan por las redes sociales, las citan en forma física, presencial, y las introducen en una red de trata. Entonces, y ese es el groomer depredador. Mira cuántos perfiles te voy marcando que existen. Tremendo. Desde que empezaste con todo este tema, ¿en qué hemos avanzado? ¿En cantidad de denuncias, en cantidad de condenas, en concientización? ¿Dónde sentís que se avanzó? ¿Dónde pensás que todavía falta mucho? Creo que se avanzó, pero aún falta. Se avanzó en lo que tiene que ver con la capacitación en cuanto a crear organismos especializados. Fiscalía especializada en cibercrimen, comisaría especializada en la mujer. La especialización es lo que hoy tiene que suceder en cada ámbito, porque es necesario, no todos pueden hacer todo. Entonces yo siento que ahí es algo que se avanzó, siento que también el hecho de tener una campaña contra el grooming en su momento también fue un avance, aunque esa campaña tuvo errores. Yo formé parte de los asesores, fueron muchas personas las que fueron convocadas para esa campaña, dimos nuestra mirada con respecto a algunos errores que había, algunos fueron subsanados, otros no, pero es un avance, es un primer avance que es importante, pero sobre eso hay que seguir trabajando. Es necesario, fundamental, que se hable y que así como se habla de la ESI en los colegios, está muy bien, perfecto. O en tipos de familias existentes, está muy bien, pero yo necesito, para que los chicos y las chicas estén más cuidados y lleguen sanos y salvas a sus casas y vivos, yo quiero que los chicos y las chicas lleguen vivos a sus casas, necesito que se hable del grooming en los colegios como algo obligatorio y del bullying en los colegios como algo obligatorio desde nivel inicial. Porque si bien a lo mejor es de 8 a 17 años el grooming, pero como te digo que el bullying tiene una estrecha relación también con el grooming, es necesario que se hable de grooming y de bullying en los colegios, como algo obligatorio como la ESI, tanto para los chicos como para los docentes. La prevención sobre todas las cosas. ¿Y hay resistencia a eso? Porque, bueno, obviamente son temas que muchas veces los padres creen que a los hijos les van a meter en la cabeza, ni hablar si aparecen temas vinculados a lo sexual, por más que sean algo que es tan importante como esto, es como que siempre se meten cuestiones políticas, ideológicas en el medio. ¿Cómo lo ves de viable que esto se haga en los colegios? Bueno, es difícil porque a veces hay resistencia de los padres, como a veces hay resistencia de las instituciones. Un caso, recuerdo cuando le sucedió a Fernanda Vives con su hija, porque aparte otro de los grandes errores que cometen los famosos en las celebridades, que a mí me tienen cansada, porque cómo exponen a sus propios hijos en las redes sociales. No se dan cuenta que los están sirviendo a sus propios hijos en bandeja a los pederastas. Wanda Nara. La nena no llegó ni a los 15 años y ya está pintada como si fuera un adulto, hipersexualizada, las hijas de Wanda Nara en las redes sociales, con fotografías que las hace posar como si fueran modelos y fuera adulta. Las fotos de las hijas de Wanda Nara, lo más probable es que terminen en redes pedófilas, en redes pederastas. Las hijas de cualquier famoso y cualquier NN de sus hijos, porque hasta la foto de los bebés cuando le cambian los pañales, o Marley cuando bañaba a Mirko, la foto de Mirko, lo más probable es que esté en una red de pederastas, porque lo que vos ves con ojos inocentes de papá, le estoy cambiando el pañal, o lo estoy bañando, vos lo ves con ojos inocentes, pero hay depredadores sexuales y asesinos en las redes sociales, que te roban las fotos y las terminan subidas a cualquier lado.
Y el caso, por ejemplo, de Fernanda Vives, que le había sucedido a su hija, y yo la contacté, le dije, mira, en ese momento trabajaba en una ONG, digo, te pongo toda la estructura de la ONG como para que, no, pero no te preocupes, me dice, no pasó nada, ya intervine yo, me metí yo, le dije yo, lo escraché y ya está. Lo manejó muy mal, lo manejó mal. Hay una edad para las redes sociales, pero la verdad es que cuanto más las podamos retrasar, es mejor, es mejor, porque es muy grave lo que está pasando en Argentina, más con la pandemia, como fue el aumento de casos. Así que es extremadamente grave. No recuerdo exactamente cómo era la pregunta, pero... No, está bien, era justamente eso, digamos, en qué habíamos avanzado. Y en cuanto a condenas, ¿han habido condenas? ¿Qué podés decir de eso? Ay, la reticencia. Eh, sí, hay condenas. El tema es que por ahí me parece que se necesitan aún algunas modificaciones en el Código Penal respecto de este delito, porque la pena es muy baja. Hay también, sucede que, por ejemplo, en los casos de cuando utilizan el grooming como un método de captación para, suponete, el femicidio o el homicidio, claro, queda subsumido por la pena mayor. Entonces, todo lo que tiene que ver con la carga probatoria de los elementos a nivel tecnológico, por no poder identificar el grooming como un método de captación, no piden los teléfonos, y llegan investigaciones completas, parciales, en donde se genera simplemente que no sea una buena investigación. Y una buena investigación es la base de cualquier justicia. O sea, la buena investigación es la base de una buena justicia, de una justicia equitativa. Si no, estás generando, por ejemplo, el caso de Anaí Benítez. Nunca se pudo saber nada del celular de Anaí. Y hoy en día la investigación sigue en curso. Anaí la captan por redes sociales, por su teléfono. Su teléfono fue vendido, pasó por un montón de manos, pero no se pudo saber nada del celular, con quién habló la última vez. Entonces, eso hace que las condenas no puedan terminar siendo firmes, y genera un montón de inconvenientes a lo largo de la causa. Y tenés una mamá después destrozada porque primero la habían condenado, ahora vuelve a abrirse el caso. Entonces, las investigaciones, no hay delincuentes perfectos, hay malas investigaciones y malos investigadores. Y hay un error constante en la recolección de la evidencia. Y volviendo a la otra pregunta que me hacías, hay reticencia en las instituciones con respecto al tema de, por ejemplo, el bullying, a tratar determinados temas, hay reticencia en las instituciones. Lo hay. Sí. Es difícil en los padres, en las instituciones. No hay protocolos, por ejemplo, de bullying. No hay. No saben, como que cada cual tiene su librito, tiene su manual. Y se ve. A mí me pasó, como mamá, mi hija con 4 años, tiene tiene 2 compañeritas que le hacían burla y le decían que hablaba mal, porque todavía no podía pronunciar la R con 4 años. Y en vez de ser un proceso natural de aprendizaje, tuve que ir al colegio, tuve que sentarme con mi hija a practicar más la R. Digo, tiene 4 años, y tiene que acelerar un proceso lógico normal. Y me senté, ellos no sabían de la situación, y mi hija llegaba angustiada porque había 2 compañeritas que en su salita le hacían burla y le decían que hablaba mal porque no pronunciaba bien la R. Digo, desde inicial, desde el jardín, así como le dan ese, desde el jardín, ojo, en el colegio fueron divinos, la directora fue divina, la maestra un amor, me dijeron a partir de ahora vamos a trabajar más el tema de que no se hace burla, el tema de, lo vamos a trabajar más, pero estaban en desconocimiento del tema si yo no se los decía,
No, pero Y, también está el tema de que a veces lo hacen desde la buena voluntad, pero también hay que estar capacitada para manejar esos temas, ¿no? claro. Cómo actúas con el chico agresor, cómo actúas con el agredido, cómo actúas con el padre del agresor, cómo actúas con los Es, padres del agredido. Ese es todo un tema que no es tan simple para una docente si no está capacitado en eso, ¿no? claro, entonces por eso mismo, con respecto al tema, por ejemplo, del bullying, tiene que existir protocolos. Está perfecto lo de la ESI, pero también sumame un protocolo para hablar del bullying, sumame un protocolo, y desde jardín inicial, y sumame un protocolo para hablar también del grooming, porque ustedes a los chicos le dan informática en el colegio, pero no les dicen cómo tienen que cuidarse de esa misma herramienta que los puede conectar directamente con un abusador o con un asesino. Entonces es como que, viste, nada, tenemos que crecer juntos y hay que reeducarnos entre todos porque esto sigue siendo muy, muy nuevo también. Bueno, la última, contame un poquito de qué se trata el libro, más allá de que, bueno, ya lo explicaste, pero específicamente qué hay en el libro, contás casos, abordás la parte, digamos, el marco teórico, contame un poquito de eso. Bueno, el pederasta digital nació siendo una investigación de campo. Mm, la verdad que es un trabajo que, como digo yo, es una herramienta de ayuda tanto para profesionales de primera línea en la atención, como hoy tengo la suerte de poder capacitar a jueces, fiscales, abogados, policías, oficiales de policía, psicólogos, psiquiatras, porque es algo nuevo en lo cual nos tenemos que reeducar absolutamente todos, es una herramienta de ayuda por sobre todas las cosas. Hablo, relato algunos de los casos más conocidos en Argentina, otros no tanto. Le doy también un enfoque humano. La primera parte del libro tiene que ver más con la criminología en sí, con la mente humana, que es la parte más pesada del libro. De la mitad para adelante te encontrás con un desarrollo un poco más humano, en el que abordo los casos en particular, en el que te hablo del perfil criminal del groomer, de todos los perfiles que pude desarrollar y que pude encontrar. Y este libro ahora se presenta en te digo que un libro que me trajo muchas satisfacciones, una investigación como investigadora forense, por ejemplo, del Observatorio de Cibercrimen. Uno desde el lugar de investigadora tiene muchas satisfacciones. Este libro puntual lo saco con la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías. Para mí es un sueño, es mi segundo libro, es un sueño porque hoy en día sacar un libro no es fácil, o te lo tienen que sacar, o tenés que tener la plata, y la verdad que tener la plata para sacarme el libro era difícil. Y gracias a que alguien leyó el material y que le interesó, decidieron convertirlo en libro. Para mí era un sueño cumplido. Y así que le agradezco muchísimo a la gente de SATE, de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad, a Trema, porque aparte es un sello con contenido científico. Y tengo la suerte de exponerlo en la Feria del Libro en 3 fechas: el día primero de la inauguración, que lo hago con la gente de la Sociedad Argentina de Escritores, con SADE. Y es un libro que me dio muchas satisfacciones, porque honestamente comenzó siendo un trabajo de investigación de campo, en el que cobró vida propia, y en el que gracias a ese trabajo hoy tengo la bendición y la satisfacción y el honor, como yo te contaba la otra vez, en el que llegó la resolución y me otorgaron el título honorífico de doctor honoris causa, por mis investigaciones en materia de pederastía digital, por mi lucha activa y en favor de los derechos de los niños y de las niñas, y en contra de la pederastía. Así que la verdad, cuando comencé a hacerlo, que fue allá en la facultad como trabajo final para el doctor Torre, nunca imaginé lo que iba a suceder, ni que se iba a convertir en libro, ni que me iban a otorgar el doctor honoris causa, que bueno, ahora falta la toma de investidura, en lo cual para mí va a ser una tremenda alegría y un honor. Entonces, cuando uno comienza una investigación o cuando uno escribe algo, la verdad que las palabras
traspasan todo tipo de frontera, ¿no? Y uno no tiene que subestimar el poder de la palabra, porque no sabe dónde va a terminar y por quién va a ser leído. Así que es un libro que ojalá sirva de muchísima ayuda para, bueno, para las familias, como te decía, ¿no? Para los profesionales, para que poder convertir con mejores herramientas el cibercrimen, para las familias, para que sus hijas y sus hijas lleguen sanas y vivos y vivas, porque también las víctimas no discriminan en cuanto a sexo, hay tanto mujeres como varones. Entonces, y tratar de hacer una pequeña contribución a que los chicos puedan tener esta deuda con la infancia que tenemos, ¿viste? Así que... Y ahora sí, la última, obviamente en todas estas investigaciones de campo que mencionás, te habrá tocado enterarte e investigar historias tremendamente duras. Me imagino que eso en algún punto también te debe remitir a tu historia personal. ¿Hasta qué punto, cómo haces para que, digamos, todo eso, digamos, que tenés que procesar no te afecte? Porque debe ser difícil convivir con toda esa información, ¿no? Tan dura, tan atroz. Sí, la verdad que es sumamente difícil porque nosotros tenemos ciertas guías para tratar, guías de buenas prácticas y de buen cuidado al momento de trabajar con los casos, en el que tu lugar de trabajo tiene que estar con una asepsia tremenda de no escuchar música para no relacionar después, no tener fotografías de familiares para no relacionar nada con nada, trabajarlo sola, el cuarto en el que vas a estar es sumamente fundamental para cuidarte, ¿no? Yo no puedo estar trabajando y digo, con la tele prendida y que me relacione algo, con mi hija dando vuelta o con una foto, es bastante el cuidado que uno tiene que tener. A veces se puede, a veces de repente, viste, en la pandemia se hace complicado porque ha sido difícil trabajar desde casa y todos juntos. En un momento yo me río mucho porque en un momento, cuando ya el libro lo había cerrado, tenía, no sé, a mi marido cantando en un momento con la guitarra en pandemia y mi hija dando vuelta y yo decía, yo me voy a ir a un bar, cuando ya estaba más todo flexibilizado, dije, no, me voy a ir a un bar, escribiendo, me voy a ir a un bar. Y a veces terminaba, sí, haciendo, viste, las escrituras en un bar cuando ya estaba todo más flexibilizado para poder trabajar un poco más, más resguardada. Y algunos profesionales sí, por supuesto, tienen que, después es recomendable que puedan hacer terapia para que puedan gestionar cualquier situación que pueda aflorar. Pero sí, trato, como mamá, por supuesto, es difícil, ¿no? Porque me encuentro con casos de chicas en las que han asesinado, y como mamá y como mujer también es muy difícil, y pienso yo en qué tan cerca podría haber estado yo de un groomer si esta tecnología me hubiera acompañado cuando yo era chica, por más que yo ya tenía teléfono, pero no teníamos redes sociales, tenía celular a los 15, pero no teníamos las redes sociales. ¿Qué tan cerca podría haber estado, no? Entonces, sí, es bastante difícil porque aparte las imágenes en los casos cuando cometen los femicidios o los homicidios son imágenes que después no te olvidas más. E incluso podemos hablar también de dinámicas grupales en esto que pasa cada vez más seguido y que hay un aumento gravísimo de los delitos cometidos por dinámicas grupales, o sea, hombres reunidos en grupo para agredir sexualmente o para asesinar a una mujer. Estas dinámicas grupales, yo creo que está creciendo muchísimo ese tipo de delitos y hay que hacer mucho hincapié en eso, mucho hincapié. Así que, pero sí. Bueno, Vanessa, te agradezco mucho, la verdad que muy interesante, fuerte, así que bueno, muchas gracias por el tiempo.